Bueno, ahora sí, sigamos con el tema de hoy. Entonces tenemos unidad de destilación atmosférica y al vacío. Entonces tenemos primero la destilación atmosférica, luego la destilación atmosférica va a un segundo proceso que se llama destilación al vacío, donde la presión se reduce dentro de la torre, lo que permite la vaporización de una parte del residuo pesado que venía de la torre de enfriamiento, de alto punto de ebullición a una temperatura más baja, por lo que no se producirá descomposición de los hidrocarburos. Entonces, esta presión básicamente se reduce a 25 o 40 milímetros de mercurio. Eso es una forma de medir la presión. Tenemos Pascal, tenemos bar, tenemos milímetros de mercurio, porque es un equivalente a altura. Cuando dice, pero milímetro es longitud, sí, porque las presiones las podemos colocar en función de la altura. Son equivalentes. Entonces, es un tipo, una unidad de presión también, milímetros de mercurio. Si quieres hacer la conversión, buscas el programita, la aplicación para hacer la conversión de cuánto milímetros de mercurio hay en un PSI o en un bar o en un Pascal. Entonces tenemos que esa presión al caer también va a tener un impacto dentro de lo que sería la composición de la molécula. Esta temperatura, en cambio, se va a mantener entre 380 y 420 grados Fahrenheit. Es decir, que vamos a seguir teniendo una temperatura muy alta, pero la presión va a caer tanto que va a simular condiciones de vacío. Condiciones de vacío quiere decir que no hay presión cero, pero físicamente no se puede reproducir este fenómeno, entonces lo que se hace es tumbar mucho la presión, pero manteniendo la temperatura alta. Entonces, varias operaciones de la unidad que siguen al paso de destilación principal, es decir, la que venía de la torre de enfriamiento, también usan columnas de destilación más pequeñas para separar productos en varias corrientes. Entonces, como verás, no es solamente una sola torre y después destilación al vacío, sino que son varios equipos, dependiendo del tipo de crudo o dependiendo de lo que la refinería pueda procesar. Claro, ya vamos a ver adelante que no son equipos pequeños ni son equipos que se pueden disponer fácilmente. Vamos a ver que son, dependiendo de la capacidad de la refinería, de cuánto puede manejar la refinería, vamos a tener este tipo de equipos y sistemas dentro de la refinería. Entonces, la torre atmosférica, vamos a hablar un poquito más de ella. Son torres de destilación modernas y pueden procesar 200.000 barriles de petróleo por día. 200.000 barriles de petróleo por día. O sea, son de gran tamaño. Puede tener hasta 150 pies, o sea, 50 metros. Imagínate un edificio de 15 pisos, más o menos, porque uno en un apartamento tiene como 2 metros y medio entre la altura de un apartamento. Bueno, imagínate entonces un edificio con 15 pisos. Entonces, eso es equivalente a la altura que puede llegar a tener una torre atmosférica. Y puede contener 20 a 40 bandejas espaciadas a intervalos regulares. Entonces, cada piso sería una bandeja donde el vapor va a tener un contacto físico, va a tener un impedimento físico para seguir avanzando, y ese impedimento físico hace que las gotas de líquido se condensen y puedan ser recogidas en las bandejas respectivas. A veces las bandejas se reemplazan con empaques hechos de un material inerte, principalmente cerámica. Eso es dependiendo de las condiciones de operación.
El objetivo principal del empaque o las bandejas es proporcionar un contacto íntimo entre la fase vapor que se mueve hacia arriba y la fase líquida que por densidad va a caer en la parte inferior de la torre. Entonces aquí puedes ver una foto de lo que sería una torre de enfriamiento, destilación en tamaño real. No hay un punto de comparación, pero sí podemos ver que los árboles se ven pequeños al lado de la torre. Y Se ve bastante grande. básicamente, sí, se ve. No hay una escala para decir, mira, esto es, porque ni siquiera sé qué es lo que hay aquí, pero esto es una unidad inmensa. Entonces, al lado, por lo general, está siempre el destilador, un destilador más pequeño que es el destilador al vacío, que básicamente va a tratar de destilar ya los componentes más pesados o las moléculas más pesadas que no pudieron ser procesadas en el destilador primario. Entonces, y vamos a tener los calentadores que son también para ayudar a la destilación cuando ese líquido no alcanza su punto de ebullición y sigue siendo líquido y no se evapora, entonces lo caliento un poquito más y lo vuelvo a inyectar dentro de la torre. Entonces así es como funciona, entra la alimentación, que es la mezcla de crudo y gas, y el gas se va a ubicar en la parte superior por diferencia de densidad, mientras que el líquido va a tratar de decantar y de condensarse hacia la parte del fondo. Entonces lo que hacen estas placas es que cada vez que el vapor choque contra las láminas, cree una especie de gotas que condensen y dirijan hacia la bandeja inferior. Entonces vamos a tener productos que van a, o sea, si yo requiero nada más que no sé, gasolina, y yo sé que en la etapa superior voy a tener una bandeja que me va a recolectar ese condensado que va a ser básicamente como gasolina, yo ya lo puedo extraer de la torre y puede seguir su tratamiento. Mientras que los condensados que están más pesados o los que no pudieron vaporizarse van a quedar en el fondo de la torre y eso sí los voy a volver a calentar y los voy a volver a inyectar. Entonces es un ciclo, mientras menos líquidos tenga aquí mucho mejor porque voy a tener elementos más livianos dentro de la corriente de crudo. Y bueno, y los condensados que ya o van a su disposición, que es procesamiento y planta de tratamiento, o los vuelvo a meter en la torre para ver si puedo condensar un poco más ese vapor que ha salido en la parte superior. Entonces aquí ves la parte superior y cada etapa está bien diferenciada. Están las bandejitas en cada etapa. Entonces, si lo vemos como un proceso, esto va a ocurrir dentro de la refinería y voy a tener entonces varios procesos que van a derivarse de ese proceso de destilación. El de destilación al vacío, que ya comentamos, que es un proceso anexo, y luego voy a tener calentamiento o va a seguir a otro proceso que puede ser, por ejemplo, aquí en el del residuo full oil, este va a ir a craqueo para terminar de romper la molécula y que exista elementos más livianos, y la forma de romperlo es calentando la molécula, y voy a tener entonces generación de vapor que la idea es que condensen y que yo pueda tener líquidos. Esos líquidos los voy a bombear a lo que sería el tratamiento para crudo pesado. Estos los voy a bombear para tratamiento para petróleo liviano o gas, o bueno, sí, como una especie, porque siempre dentro de la corriente siempre el gas va a estar en solución, entonces siempre vamos a tener gas y gas en solución y el líquido.
Y en esta etapa voy a tener lo que serían los querosén y va a ser dirigido justamente a lo que sería su planta de tratamiento. Entonces, dentro del gas, voy a tener procesos de calentamiento justamente para volverlo a inyectar al proceso y que pueda decantar un poco más esos líquidos. Voy a tener también entonces que de aquí si sale la parte gaseosa, voy a tener un enfriador que lo que va a hacer es tumbar la temperatura de ese gas y con la caída de temperatura puedo obtener líquidos también. Cuando los gases, acuérdate del diagrama de fases, los gases también pueden condensar cuando entran en la zona bifásica. Y una de las cosas que yo puedo hacer para tumbar, para que entre en la zona bifásica o es tumbando temperatura o tumbando presión. En este caso, si yo pongo un condensador, un enfriador, es porque busco justamente que ese gas que estaba fuera, monofásico, fuera del diagrama de fases, pueda entrar al diagrama de fases y se vuelva bifásico, es decir, condense, tumbando las temperaturas, en este caso. Entonces, aquí voy a tener dos corrientes, una corriente de gas, una corriente de crudo y una agua residual. ¿Por qué? Porque todos estos productos o todo el crudo va a venir acompañado con agua, aun cuando ha pasado por un desaltador, por un deshidratador, igual siempre vamos a tener contenido de agua dentro de la corriente. Entonces, ese crudo lo vuelvo a inyectar dentro de la torre para que vuelva a decantar y los vapores suban hacia la parte de procesamiento de vapor. Aquí hay un video que explica un poquito mejor. Espero haber sido de ayuda, pero el video también. Entonces, voy a hacer algo porque ya sé cómo hacer que se escuchen los videos y es básicamente silenciando mi micrófono. Entonces, voy a silenciar mi micrófono un minuto para escuchar. El petróleo es una mezcla de sustancias de apariencia oscura, viscosa y de fuerte olor, que se extrae del interior de la Tierra. Está constituido por una serie de compuestos de hidrocarburos que son de naturaleza orgánica, formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, cada uno con una cadena carbonada y peso molecular diferente. De hecho, para que el petróleo sea útil, es necesario separar estas diferentes fracciones de hidrocarburos a través de un proceso de refinación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición que posee cada una de estas sustancias. Este proceso se denomina destilación fraccionada y comienza cuando el crudo se separa y es calentado hasta que se convierte en vapor. Entonces es bombeado a la base de la torre de destilación. Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. El vapor se eleva como en una tetera que hierve. Cuando se enfría, las moléculas de este se acercan, hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original. El orden de destilación de las sustancias depende del punto de ebullición de cada una y en consecuencia del número de carbonos que contengan sus moléculas. Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil. Necesita temperaturas superiores a 305 grados centígrados para hervir. El diésel, que es utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula, hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados centígrados. Enseguida tenemos al queroseno, que es usado como combustible en aviones,
posee de 11 a 12 átomos de carbono y este hierve entre 175 y 235 grados centígrados. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados. El gas, usado como combustible doméstico o industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono, hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados. Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. De esta manera, tenemos que los hidrocarburos compuestos por 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a temperatura ambiente. Bueno, entonces ya vimos que básicamente el funcionamiento de la torre, pero ahora vamos a ver qué son esas bandejas o cuál es la configuración de las bandejas. Entonces, como puedes ver, tenemos varias configuraciones, dependiendo del diseño, de lo que queramos dentro de nuestra torre de enfriamiento. Entonces puedo tener incluso hasta juegos de especie no puedo decir que son pelotas, pero son como una especie de balines o sí, como peloticas dentro de la torre, y eso también va a hacer que el efecto de choque de las moléculas de gaseosas puedan tener una mayor condensación. Este elemento que vemos aquí inferior a la derecha es el soporte de la placa, entonces está ubicado justamente de soporte a esta configuración. Vamos a tener estos elementos que van a estar aquí distribuidos, que son como una especie no sé, ¿cómo lo puedes llamar? Son como la pitadora, son como aquellas válvulas que tiene la pitadora, pero son como colocadas en toda la superficie de la bandeja. Entonces, justamente para provocar que el gas pueda pasar, pero en fase gaseosa, y el líquido pueda quedarse allí dentro de la bandeja. Tenemos entonces, esta es la configuración. Ir hacia el detalle no es objetivo, pero cualquier cosita, aquí te dejo estas láminas para que la puedas ver. Entonces hay una estructura, un mallado, cada etapa tiene su mallado, es dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, en este mallado yo lo que estoy necesitando es a lo mejor un petróleo que no esté, que sea liviano, entonces yo voy a colocar una serie de mallas para condensar la mayor cantidad posible. Aquí yo necesito elementos más volátiles, entonces requiero un filtrado mucho mayor. Aquí es la salida de los vapores, y antes de la salida de los vapores también voy a tener un mallado para asegurarme de que esa salida de vapor no contiene líquido. Entonces, allí ya lo que pase ya es porque fase vapor. Aquí cuando tengo estos elementos es porque son entradas nuevamente de líquido que vienen a lo mejor de un calentador alterno. Igual esta entrada. Esta es una entrada también de líquido vapor. Ves que es distinta a la que es solo líquido, y es distinta un poco a la que es ya los vapores de condensación.
Entonces, cada una de estas etapas tiene una función y tiene un diseño justamente porque lo que se está buscando es que al final lo que yo obtenga dentro de la salida de vapor sea evidentemente la fase gaseosa y lo que yo tenga aquí en la parte inferior sea ya los elementos que por más que yo lo caliente dentro de la torre no se vaporizan. Entonces, esta placa así como la ves, que no es totalmente circular, es porque tiene este objetivo. Ella es circular en una parte y es plana en la otra sección, justamente para que los líquidos caigan por decantación y estén en la siguiente etapa. Entonces el gas sube y justamente el choque contra estas válvulas hace que condensen y lo que no ha condensado, sino que queda en el plato, justamente por gravedad, por diferencia de gravedad, caiga y siga a la etapa siguiente. Entonces, esta es como una especie, un área de separación donde vamos a tener esta lámina vertical que ves aquí, es esta lámina que está aquí. Esto es como si yo viera el elemento de perfil. Entonces, de perfil yo no veo la parte circular, sino que lo que veo es un área con muchas válvulas y una parte vertical que sería esta. Entonces, estos calentadores, como te dije, van a hacer las veces de hervideros otra vez para que ese líquido que no se condensó, que no llegó a vaporizarse, pueda volver a ser calentado y pueda volver a ser inyectado dentro de cada una de las etapas de la torre. Entonces, estos calentadores van a tener esta configuración donde voy a tener una resistencia que me va a suministrar la temperatura y esa resistencia va a hacer que los líquidos se vaporicen y las partes que no alcancen su vaporización se ubiquen en esta parte del recipiente, así yo pueda tener entonces el líquido que va a ser dispuesto a otro proceso, mientras que los vapores van a volver a entrar a la torre de enfriamiento. Entonces, ¿cómo es el proceso de transferencia de calor? Es básicamente, puedo aprovechar también este calentador para que ingresar el vapor y que salga condensado, o sea, un intercambiador de calor, es decir, esto que va a entrar muy caliente le transfiera la temperatura a los líquidos que van a estar allí en ese mismo equipo y como resultado, con esa transferencia de calor, donde el vapor va a ceder temperatura y va a caer su temperatura, va a salir como condensado por el efecto que yo te dije, que cuando yo enfrío los vapores o cuando yo dejo que la presión del vapor caiga, puedo hacer que ese vapor que antes estaba monofásico se vuelva bifásico justamente por esos cambios de presión o de temperatura. En este caso estamos haciendo un cambio de temperatura. Entonces, la mayoría de los calentadores son calentadores parciales, ya que vaporizan solo una parte del líquido en la base de la columna que se recicla otra vez a la columna. Y el líquido restante es la corriente o residuo del producto. Esto también se considera como una etapa adicional, ya que funciona como una etapa de separación de equilibrio. En columnas grandes, los calentadores de flujo lateral se pueden usar para extraer líquidos de una bandeja, calentarlo y luego devolver la mezcla vapor líquido a la misma bandeja o a otra bandeja diferente. Entonces vamos a ver lo que sería la construcción de este tipo de equipos dentro de una refinería. Voy otra vez a apagar mi micrófono.
Bueno, Kevin, ¿qué te pareció el video? Cuéntame. Bien, profe, pues a mí me parecen esas máquinas que son muy grandes e inmensas, ¿no cree? Sí, son equipos, por eso te dije, son equipos que manejan 200.000 barriles porque es la primera unidad donde llega a la refinería. Y ya cuando ya llega a refinería es porque ha recolectado el crudo que viene de los campos, de los múltiples. Ya es el crudo que va a ser vendido o ser procesado como producto. Por ejemplo, Colombia, no sé cuánto es el consumo de gasolina
en Colombia, pero debe ser alto. Yo sé que en Venezuela tenemos un consumo interno de 600.000 barriles de crudo, claro, convertidos a gasolina. Y somos un país que no es de tantos millones de habitantes como es Colombia. Colombia para consumo debe estar como por allí en 800.000 barriles, de los cuales no todo lo que uno produce lo lleva a refinería, porque aquí la capacidad de refinamiento, creo que está la de Barranca Bermeja, creo que está en 200.000 barriles, algo así, y la de Cartagena es solamente 150.000 barriles para procesar crudo, o sea, para convertir ese crudo en productos. Entonces, el otro restante de lo que produce Colombia en crudo es para venta directa como crudo. Entonces, por ejemplo, en Venezuela teníamos un complejo refinador que manejaba, creo que incluso 1.200.000 barriles. Era el mega complejo refinador. De hecho, era uno de los más grandes de Latinoamérica, pero ya obviamente llegó la revolución, y como llegó la revolución y todo lo destruye, ya no tenemos el centro de refinador. Y por supuesto, como no tenemos refinación, no tenemos gasolina. Entonces allá hay crisis por la gasolina. Bueno, hay cualquier cantidad de problemas allá para qué contar. Entonces, sí, evidentemente y eso que lo que hicieron fue cambiar una etapa de la torre, porque yo no vi que pusieran una torre nueva. ¿Tú viste? No. Lo que hicieron fue sacar como la parte superior de la torre, ponerla en un sitio al lado, dispuesto en una locación. Lo que trajeron fue una especie, como una etapa de la torre, como una etapa de una bandeja. Y lo que hicieron fue agarrar con la grúa y colocarla dentro de la torre, de la base de la torre que habían separado, y luego volvieron a colocar la torre en el tope. Entonces ahí no hicieron no construyeron una nueva torre, sino que hicieron fue como una reparación, como una reconstrucción, y le añadieron otra etapa más a la torre. Pues sí, son trabajos que se debe hacer con grúa, porque imagínate, son equipos y son tanques o recipientes que tienen peso, porque adentro no es que son huecos, sino que adentro también tienen una configuración, y las bandejas y todo lo que tiene dentro de la torre. Pero eso lo que muestra es que la planta a lo mejor está creciendo su capacidad de refinación, y necesitan mucho más etapas para poder obtener mayores productos. Pero como para que veas, es una idea de lo que serían las operaciones en refinería. ¿Qué me ibas a comentar? No, que hacen todo eso más que todo para aumentar la producción, para aumentar, digamos, sus ingresos, y obviamente así sí, también la capacidad de refinación. Exacto. Porque la refinería lo que trabaja es con el crudo que viene justamente de los campos, de los múltiples de producción. Salido, básicamente. Sí. Entonces, parte de eso va a refinería y parte de eso va a venta directa como crudo. Por ejemplo, la refinería de Cartagena, Reficar, no solamente trabaja con crudo colombiano, porque los equipos que están en Reficar necesitan trabajar con un tipo de mezcla de crudo en específico. Entonces, como el crudo colombiano tiene unas especificaciones, por ejemplo, tiene alto contenido de CO2, es pesado, entonces él necesita, para que en Reficar lo puedan refinar, necesita tener una mezcla previa antes de entrar a la refinería. Y lo mezclan con un crudo de Nigeria.
que tiene unas condiciones que al mezclarlo con el crudo colombiano favorece lo que serían los procesos que están diseñados en el Reficar. Entonces, de esos 150.000 barriles que entra al Reficar, no todos son de crudo colombiano, sino que también hay un porcentaje de un crudo que viene de Nigeria, justamente para asegurar que los procesos sean 100% eficientes y que esa mezcla de crudo tenga el resultado que ellos esperan. Vamos a ver otro video. Voy a hacer otra vez el procedimiento, cerrar el micrófono para que tenga el audio del video. Profe. Bueno, ya este proceso era distinto. Ya este es un proceso de ensamblaje, pero ya el equipo venía ensamblado. Eso también puede ser, de hecho, cuando uno compra este tipo de equipos, ya vienen ensamblados así como lo vistes. Ya lo único que cuando llega a la ocasión se coloca vertical. Pero la mayoría de las refinerías compran el equipo ya con las etapas de diseño y todo ya. Incluso ese tenía hasta un calentador ahí en la base de la torre. ¿Sí lo viste? Sí, señora. Y el transporte por estos, ¿cómo es que le dicen ustedes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
Se supone que nosotros en segundo y tercer corte no íbamos a hacer parcial debido a lo del proyecto. Aún seguimos con lo del proyecto, ¿cierto? Sí, el proyecto de contaminación, de cómo Ok, disminuir la contaminación del aire en Bogotá, listo. cuáles son las soluciones que podemos brindar. Listo, profesor, era mi pregunta, mi gran pregunta, el gran misterio. Mm. Ajá, ¿y la traducción qué? Cuéntame. ¿La envió, profe? Sí, pero háblame un poquito de tu traducción. ¿Ya la tienes lista o te falta? Ya la tengo toda traducida. Ajá, ¿qué entendiste de esa traducción? Háblame un poquito de lo que hiciste. Bueno, ahí básicamente habla sobre lo del tema de motores con enfoque en contaminantes, ¿sí? Ujú, ujú. Que eso se basa en tres partes. La primera parte incluye la introducción y la formación de contaminantes, donde luego se discute la reducción de los contaminantes en su fuente y finalmente se discute las tecnologías de posttratamiento para la reducción de contaminantes. Y en Ujú. la última parte de esa bueno, de lo que está todo, de todo lo que está plasmado en las guías, una introducción para comenzar con las razones que hacen que los contaminantes sean importantes. Ok. Entonces ya lo tienes listo. Toda la traducción, sí, señora. Ah, bueno. Si quieres enviármelo, me lo envías. Listo, Que esa profesor. sería Y nota. Para la semana que viene, vamos a hablar entonces del craqueo catalítico. listo, profe. Entonces, igual, ¿qué es craqueo catalítico? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los equipos involucrados dentro de lo que sería el craqueo catalítico? Eh, y nada, y ver cómo es el proceso por dentro. Porque uno lo que se imagina cuando uno va a una refinería, como uno no ve procesos, sino todo está dentro de esos recipientes, uno lo que menos se imagina es que de ahí sale todo lo que sale. Y como uno ve la refinería tan grande como tú viste, o sea, son equipos inmensos. Sí, eso parece como un parque de diversiones para un ingeniero de Exacto. petróleo. Bueno, para un ingeniero químico, porque los químicos son los que trabajan en procesos y eso, y ellos. O también un Pero ingeniero de para, fluidos. claro, el ingeniero de petróleo también. De hecho, cuando yo fui al Reficar, estaba trabajando en ingeniero de petróleo, pero como en las cuestiones de calidad, Pero haciéndole bueno, seguimiento de calidad. Sí, eso es para que ustedes también vean que allá hay una oportunidad de trabajo también, o sea, porque un ingeniero de petróleo no puede trabajar en una refinería. Pues, obvio que sí creo que sí. puede, ¿sí? Y es también como una oportunidad de abrirles, que no todo es perforación, porque todos los que piensan cuando empiezan a estudiar es que van a perforar, aquí también hay otro proceso No, hay interesante. muchas áreas en las que se puede aplicar. Exactamente. Tenemos toda una serie de procesos, incluso yo que me especialicé hacia el área de yacimiento, que es también otro de los procesos de producción, pero hay muchos más, hay mucho campo en esta industria. Profe, yo tengo el archivo en el celular, en Mm, una nota. ¿Y por qué lo haces en ese? Bueno, envíamelo al correo entonces. Listo, sin embargo, ya se lo envié también Ah, bueno, al al WhatsApp. aula virtual, al WhatsApp. Sí, señora. Ah, bueno, envíamelo al correo mejor, que yo el WhatsApp no lo uso académicamente, lo uso socialmente. Listo, profe. Y también ya le envié al correo la traducción. Perfecto. Bueno, entonces, sin más, no te demoro más. Nos vemos entonces la semana que viene. Y creo que había una entrega de un anteproyecto. No, al fin no quedamos en nada, porque lo que quedamos fue en lo de entregar esta traducción y ya. Por eso es que es mi Bueno, pregunta. ok.
Bueno, entonces ve trabajando en tu proyecto porque ese va a ser el proyecto de aula de esta asignatura. Listo, profe. O sea, Bueno, ¿el Kevin, proyecto qué debe contener? introducción, un marco teórico, porque como vas a hablar de contaminación, hay que saber entonces qué es lo que contamina. Sí. Eso sería como un marco teórico. ¿Qué es lo que pasa en Bogotá? Sería como el problema. El problema es que tenemos esto en Bogotá. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Eso sería el análisis del problema. Entonces sería introducción, marco teórico, problema, análisis del problema y conclusiones. Listo, profe. Entonces este será el problema. Ajá, introducción, porque primero, antes de Introducción, empezar a marco echar el cuento, teórico, el problema, el ajá, análisis del problema, las conclusiones y... y las referencias, porque Ok. ese marco teórico lo obtuviste de alguna referencia de la Listo, profe. web o bibliográfica. Me decía que sobre cómo reducir la Ajá, la contaminación. contaminación en Bogotá, La pero desde contaminación. el punto de vista de combustible, o sea, que será mejor, como ya hemos visto que hay unas soluciones allí, que será mejor que en el motor haya, no sé, haya un mejor proceso de combustión, porque ya vimos varias, de hecho la última, vimos que había un tipo de proceso que se hacía dentro del motor, que era básicamente que el combustible no llegara en forma líquida, sino como goticas dispersas, y que eso favorecía más la combustión. En las láminas está las posibles soluciones, o también colocar los filtros en el escape, En el que exhausto, era sí. una de las soluciones. Sí, pues, Entonces, yo creo que más que todo en el motor, debido a que no todos se rehacen el proceso completo y por eso es que los que no se procesan completamente son los que contaminan, ¿verdad? exactamente. Entonces ya Esos yo creo que sería residuos, ese cambio del residual motor. de lo que debía haber pasado en el motor, que no pasó, la combustión completa, entonces ese residual es lo que viene a ser el contaminante. Entonces, Listo, bro. ¿qué deberíamos hacer? Ahí hay varias, bueno, tú propones ahí lo que tú. Profe, Y pregunta. también, si se te ocurre algo que a lo mejor nadie ha pensado, también. Profe, Esa es pregunta. la idea. Dime. Ese proyecto todavía es en grupo, ¿cierto? Mm, Bueno, ¿O lo es que pasa es individual? que es individual, porque Ah, Andrés muy listo. poco aparece en este. Sí, Entonces, es por eso que yo, digamos, hacía mi pregunta, puesto a que, sí, digamos, listo, sí, hazlo individual. listo, profe. Bueno, Kevin, Entonces, para la próxima clase, craqueo, es una entrega de, sí, es la entrega del anteproyecto. ajá. Listo, profe. Bueno, bueno, Kevin, Bro, muchas gracias. gracias a ti por conectarte y bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Cuídate, chao. Chao.